¿Alguna vez has escuchado una risa que te hiela la sangre? La mía llegó a través del altavoz del teléfono mientras estaba sentado en mi escritorio de la oficina, bebiendo café rancio y fingiendo que me importaban los informes trimestrales. Mi esposa Vanessa, la mujer con la que me casé hace 7 años, me llamaba desde la cabina de primera clase de un vuelo transatlántico. Cariño, soltó una risita, su voz melosa y animada por el champán, la primera clase vale la pena. Incluso te dan toallas calientes para las manos. No es una locura. Miré la pantalla. Su ubicación decía 35,000 pies sobre el océano Atlántico. ¿A dónde vas?, pregunté con voz monótona. Ya sabía la respuesta. Solo quería escuchar la mentira. Soltó una risita de nuevo. Retiro de spa en Santorini con las chicas. Ya sabes, desintoxicación y tiempo de chicas. No te preocupes, cariño. Usé tu tarjeta platino como dijiste que podía. Eres el mejor esposo del mundo. Se rió de nuevo. Esta vez, alguien en el fondo también se rió. Un hombre, profundo, seguro, no un amigo, no un auxiliar de vuelo, un novio. Y vi rojo. Mi mente repasó los últimos 3 meses. Sus clases de yoga nocturnas, el perfume escondido que no era de ella, las contraseñas repentinas en dispositivos que solía dejar abiertos. La frialdad, la forma en que dejó de tocarme por la noche como si fuera una especie de carga con la que estaba atrapada. No grité, no lloré. Solo sonreí. Qué gracioso, dije lentamente, porque cancelé la tarjeta hace 3 horas. Deberías recibir la notificación en cualquier segundo. Hizo una pausa. Escuché un timbre de fondo. Tal vez su teléfono. Tal vez su pantalla de embarque. La risa de champán se detuvo. ¿Qué acabas de decir? Dije, disfruta tu vuelo, cariño. Las bebidas corren por tu cuenta ahora. Luego colgué. Fue esa risa lo que lo hizo. Esa risita condescendiente y engreída que decía que pensaba que era demasiado tonto para darme cuenta, demasiado blando para defenderme. Y lo había sido durante demasiado tiempo. Jugué al esposo cariñoso mientras ella me hacía de payaso. Me recosté en mi silla, con los dedos entrelazados debajo de la barbilla, y por primera vez en meses realmente sentí algo más que confusión o dolor. Me sentí vivo. Déjame contarte cómo llegamos aquí, porque esto no fue repentino. Vanessa no se despertó un día y decidió escupir sobre todo lo que construimos juntos. No, fue lento, calculado. Es del tipo que planta su traición como una semilla, la riega con mentiras y espera a que florezca a tus espaldas. Ni siquiera se molestó en ocultar la suciedad debajo de sus uñas. La primera vez que lo sentí fue el silencio. Ya sabes cómo puedes sentarte con alguien que amas y no decir nada y se siente completo, no con Vanessa. El silencio comenzó a sentirse como una pared. Ella estaba en otro lugar, en algún lugar al que no podía seguir, en algún lugar al que no estaba invitado. La segunda vez fue el olor. Llegó a casa una noche con una colonia que yo no tenía. Masculina, sutil, cara. Afirmó que era el aroma de su conductor de Uber. Incluso puso los ojos en blanco como si estuviera siendo ridículo. Estás paranoico, dijo. Necesitas relajarte. Lo curioso es que encontré el mismo aroma en su almohada 2 noches después. Pero lo dejé pasar, porque eso es lo que hacen los buenos esposos, ¿verdad? Confías. Esperas. Le das el beneficio de la duda mientras ella le da a alguien más tu tiempo, tu atención, tu dignidad. Y ahora estaba sentada junto a un aspirante a alfa en primera clase, bebiendo mimosas con mi dinero, riéndose como si esto fuera una comedia romántica y yo fuera el tonto triste que se quedó atrás. Solo que no es una comedia romántica, es un ajuste de cuentas, y esto es solo el comienzo. ¿Quieres saber qué es lo que más duele? No es la traición en sí. Es la forma casual en que lo hizo. Como si yo no importara. Como si nuestro matrimonio fuera un par de zapatos viejos que esperaba tirar una vez que encontrara tacones nuevos. Bueno, noticia de última hora, Vanessa, no soy yo quien está siendo desechado. Eres tú. Y cuando aterrices, cariño, cuando aterrices, tu novio no podrá cubrir el hotel, el alquiler del auto, la suite de 5 estrellas que reservaste.
Y cuando me vuelvas a llamar, no contestaré, pero estaré observando. Y ahí es cuando comienza la verdadera diversión. Lo primero que hice después de colgar no fue enfurecerme. No fue caminar de un lado a otro ni llorar ni romper cosas como un idiota desconsolado en una película. Simplemente me senté allí, mirando el espacio vacío donde su rostro solía significar algo para mí. Ese rostro solía hacerme sentir como el hombre más afortunado del mundo. Ahora me hacía sentir como un maldito tonto. Abrí mi computadora portátil y comencé a recopilar correos electrónicos, registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito. Era perezosa, tan arrogante, que ni siquiera intentó cubrir sus huellas. El spa en Santorini no existía. No de la forma en que lo describió. Era una tapadera, algo que garabateó encima de la transacción real. El hotel que reservó era un resort de lujo para parejas, no una cabaña de desintoxicación para chicas. Desplacé la lista de invitados de ese resort. Su nombre estaba allí. Y junto al suyo, Logan de Reeb, 34, trabaja en consultoría de negocios, el nuevo título para el tipo que usa mocasines sin calcetines y piensa que el compromiso es una sugerencia. Mis dedos se crisparon. Ese era el nombre que vi en uno de sus recibos de Uber hace 2 semanas. Lo recordaba porque destacaba. Dijo que era un antiguo compañero de trabajo que la llevaba. No, era el mismo tipo. Había estado introduciendo a este tipo en nuestra vida como veneno en el café de la mañana. Lo suficientemente lento como para que yo no lo probara. Lo suficientemente fuerte como para matar todo lo bueno que teníamos. Cerré la computadora portátil. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. ¿Quieres saber la peor parte? Todavía quería creer que estaba equivocado. Que de alguna manera lo entendí mal. Que tal vez, solo tal vez, Vanessa era redimible, que la mujer a la que le propuse matrimonio bajo los fuegos artificiales en Key West no era capaz de esto. Pero la verdad estaba ahí, ahogándome como humo espeso en el incendio de una casa. Podía sentarme en las llamas o salir y nunca mirar atrás. Entonces mi teléfono sonó. Era ella. Por supuesto que era ella. Dejé que sonara. Luego contesté, sosteniendo el teléfono lo suficientemente lejos de mi oído para escuchar su voz, pero no lo suficientemente cerca para sentir su veneno tocarme. ¿Qué demonios te pasa?, gritó. No más risitas ahora. Acaban de cortar mi tarjeta y estamos atrapados en Zúrich. Logan tuvo que llamar a su exesposa para que nos enviara dinero. Sonreí. Se sentía frío. Pesado. Zúrich, dije. Eso no es Santorini. Se mudó el spa, cariño. Se quedó callada. El tipo de silencio que grita culpa. Luego vino la mentira. Te dije que Logan está aquí para un seminario de negocios. Lo acompañé. Es más barato reservar juntos. No tergiverses las cosas, Caleb. Tergiversar las cosas. Respiré hondo para no decir algo de lo que me arrepentiría. No porque ella mereciera moderación, sino porque quería que supiera que cada palabra que siguiera sería mesurada. Final. Quirúrgica. Usaste mi tarjeta para volar en primera clase con tu novio. Me llamaste riendo y ahora quieres hacerte la inocente. Vanessa, ya ni siquiera puedes mantener tus mentiras en orden. Él no es mi novio, espetó. Es solo alguien que escucha. Alguien que me hace sentir vista. No me has mirado en meses. Siempre estás trabajando. Ya no me tocas. ¿Qué esperabas? Ahí estaba, la clásica desviación. No era su traición. Era mi fracaso. Como si trabajar para pagar sus bolsos de diseñador, tratamientos faciales, retiros de yoga y noches de chicas de alguna manera me convirtiera en el villano. ¿Sabes qué esperaba?, dije. Lealtad. Respeto. Tal vez la decencia suficiente para no follar a alguien con mi dinero mientras finges que estás en un spa. Se burló. Te estás haciendo el dramático, dijo. Ni siquiera hice nada con él. Esa palabra, incluso. Incluso significaba que lo pensó, lo midió, probablemente lo planeó, tal vez no lo llevó a cabo esta vez, pero el plan ya estaba escrito. Colgué. No me despedí. No grité.
Simplemente toqué el botón de finalizar y miré la pared. Ese fue el momento en que me di cuenta. No lo lamentaba. No por engañar. No por mentir. No por hacerme sentir como un fantasma en mi propia casa. Lo lamentaba por haber sido atrapada. Lo lamentaba porque su pequeño viaje de fantasía explotó a mitad de vuelo. Lo lamentaba porque no fui lo suficientemente estúpido como para seguir financiando su pequeña aventura con el señor sin calcetines. Me puse de pie, fui al armario y saqué la pequeña caja fuerte escondida detrás de mis trajes. Dentro había una carpeta. No la había tocado en años. Nuestro acuerdo prenupcial. Lo firmamos cuando las cosas estaban bien. Cuando el amor era real y el futuro se sentía sólido. Ahora era la cuerda que iba a usar para sacarla de mi vida. No obtuvo la mitad. Ni siquiera obtuvo una cuarta parte. No leyó la letra pequeña. Pero yo sí, y pronto ella también lo haría. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando el ventilador de techo girar sobre mí, escuchando el silencio que solía ser reconfortante. Ahora simplemente se burlaba de mí. Cada vez que giraba ese ventilador, se sentía como un recordatorio de que ella jugó conmigo y la dejé. Mi teléfono se iluminó a las 3:17 de la madrugada. Vanessa de nuevo. Sin correo de voz, solo un mensaje de texto esta vez. Tenemos que hablar. Lo siento, las cosas se salieron de control. Se salieron de control, como si fuera una fiesta que se volvió un poco salvaje. No una traición en toda regla. Lo ignoré. A las 3:26, otro pitido. Estás exagerando. No es como si hubiéramos hecho algo serio. Luego, a las 3:41, bien. Si así es como vas a ser, tal vez deberíamos hablar de divorcio. Ahí estaba. El veneno. No podía manipularme con la culpa. Así que ahora estaba cambiando de dirección. Culpa. Amenazas. Falsa indiferencia. Vanessa clásica. Tenía dos modos, dulce y salvaje. Sin término medio. Pero no respondí. No iba a alimentar su pequeño guión dramático. Tenía otros planes. Por la mañana, ya estaba en la oficina de mi abogado. Deslicé la carpeta del acuerdo prenupcial sobre la mesa. El señor Hayden, canoso y de ojos agudos, la abrió, escaneó algunas páginas y asintió con la cabeza con satisfacción. Ella no se queda con la casa. Sin participación en tu empresa. La tarjeta platino estaba a tu nombre. Estás cubierto. Dejé escapar un respiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lo quiero hecho rápido, dije. Sin espacio para juegos. Golpeó los papeles. Con este documento, está fuera de juego, hijo. Solo firma aquí. La notificaré antes de que siquiera aterrice. Y eso es lo que hicimos. A la hora del almuerzo, las ruedas estaban en marcha. Alrededor de las 4 de la tarde, Vanessa intentó llamar de nuevo. Vi sonar el teléfono. Había una extraña satisfacción en no contestar. Por primera vez en años, tenía poder, no poder de control, poder, del tipo que ella pensó que nunca encontraría. A las 6:03 de la tarde, finalmente dejó un correo de voz. Lo reproduje en el altavoz. Caleb, está bien, lo siento, la cagué. Fui estúpida. Yo solo, no pensé que lo descubrirías. No significó nada. Estaba perdida. Necesitaba volver a sentir algo. Lo juro, Logan no importa. Mentira. Ni siquiera está aquí. Continuó. Peleamos. Se fue esta mañana. Por favor, no tomes decisiones precipitadas. Vuelvo a casa mañana. ¿Podemos hablar? Ni siquiera me inmuté. Estaba en espiral, y solo iba a empeorar, porque mientras ella intentaba manejar las consecuencias, yo estaba un paso por delante. Ya había vaciado la cuenta conjunta, congelado sus tarjetas, cambiado las cerraduras de la casa, y tal vez lo más satisfactorio de todo, le había enviado a su jefe una copia de los mensajes privados que había escrito sobre trabajar desde casa mientras en realidad estaba fuera del país con otro hombre.
Recursos Humanos no se tomó a bien los días de enfermedad falsos, especialmente cuando venían con selfies en bikini desde complejos turísticos griegos. Pensó que era inteligente, pero subestimó al tipo tranquilo, al esposo aburrido que no hacía demasiadas preguntas. Olvidó que aburrido no significa ciego. Y cuando entró por la puerta al día siguiente, maleta en mano, con gafas de sol para cubrir el desastre en que se había convertido su rostro, yo estaba listo. ¿Por qué hay 2 cerraduras en la puerta?, dijo molesta, llamando como si todavía tuviera derechos. La abrí lo suficiente para mirarla a los ojos. Ya no vives aquí, dije. Su rostro se desplomó. ¿De qué demonios estás hablando? Lo descubrirás. Revisa tu bandeja de entrada. Cerré la puerta en su cara atónita, pero observé por la mirilla. Se quedó allí por un minuto completo, luego revisó su teléfono. ¡Boom! Ahí estaba. El correo electrónico de Hayden & Associates. Asunto: notificación de procedimiento de divorcio. Comenzó a golpear la puerta como un animal salvaje. ¿En serio? Después de todo, simplemente vas a tirarnos como si yo no te hubiera dado los mejores años de mi vida. Ni siquiera respondí. No necesitaba hacerlo. Se fue eventualmente, pero no sin antes patear una de las macetas y gritar algo sobre «te arrepentirás de esto». No lo hice, ni por un segundo. Más tarde esa noche, me serví un whisky, me senté en el balcón, dejé que el aire nocturno me golpeara la cara, y por primera vez en meses, tal vez años, sentí paz. Pero esto no había terminado. Vanessa era vengativa. No perdió. Bueno, sabía que intentaría algo estúpido. Simplemente no esperaba lo rápido que llegaría. Comenzó a la mañana siguiente. Me desperté con 43 llamadas perdidas, 12 correos de voz, una docena más de mensajes de texto, algunos disculpándose, algunos amenazando, otros completamente delirantes. Luego llegó la notificación del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Aparentemente, alguien les había enviado anónimamente capturas de pantalla alteradas de correos electrónicos que me pintaban como una especie de jefe tóxico y manipulador. El tipo de cosas que te cancelan en un titular. Afirmaciones de que abusé emocionalmente de mi esposa, controlé sus finanzas y arruiné su salud mental. Miré el correo electrónico con incredulidad. Este era su plan. Derribarme porque no pudo dejarme sin Blanca en el divorcio. Recursos Humanos lo llamó serio, pero habían visto mi historial. Sabían que no coincidía. Aún así, tenían que investigar, lo que significaba que se compró el caos suficiente para mantenerme dando vueltas. Quería sacudir el suelo debajo de mí, hacerme inestable, hacer que entrara en pánico, tal vez incluso tender la mano y suplicar una tregua. No iba a suceder. Conocía el estilo de Vanessa. Si no podía ganar con mentiras, probaría con compasión. Si eso fallaba, iría a por todas. Más tarde ese día, llegó una entrega a mi puerta. Una caja sin remitente. Dentro, una sudadera con capucha mía cuidadosamente doblada, algunas entradas de cine viejas de nuestra primera cita y una carta escrita a mano. Decía: tú tampoco eres inocente en esto. Me sentí invisible durante mucho tiempo. Tal vez si me hubieras mirado más, en lugar de tu maldita computadora portátil, no me habría sentido tan sola. Tal vez Logan no se habría visto tan tentador. Tal vez esto podría haber sido diferente. Pero tú elegiste tu ambición, Caleb. Yo elegí ser vista. Ahora ambos tenemos que vivir con eso. Sostuve la carta en mi mano, sintiendo cada palabra como una bofetada. Esto no era una disculpa. Era ella reescribiendo la historia para hacer que la traición pareciera una reacción. Como si la hubiera empujado a los brazos de otra persona. Eso es lo que siempre hacía, golpear con fuerza y luego culparte por el moretón. Pero algo sobre la última línea se me quedó grabado. Ahora ambos tenemos que vivir con eso. Estaba tratando de igualar esto. Como si ambos tuviéramos la culpa, pero yo no era el que volaba en primera clase con un tipo que conoció en un evento de networking y que luego dejó subir a nuestra cama mientras yo estaba fuera de la ciudad por negocios. Sí, también descubrí eso. Contraté a un investigador privado, un tipo de la vieja escuela, discreto, eficiente, y me entregó fotos, fechas, registros de hotel.
Uno que me golpeó justo en el estómago, Logan saliendo por la puerta principal a media tarde, una semana completa antes del viaje a Santorini. No solo compartió su asiento en un avión. Había estado en mi casa, probablemente bebió de mi vaso, tal vez incluso sonrió en mi espejo. Me enfermó. Conduje al gimnasio más cercano, necesitaba golpear algo que no me demandara. Golpeé un saco de boxeo pesado hasta que me dolieron los nudillos. Hasta que el sudor me nubló la vista. Hasta que finalmente pude respirar de nuevo. Y cuando me senté, con el corazón latiendo con fuerza, el puño tembloroso, no me sentí roto. Me sentí listo. Listo para terminar con esta versión de mi vida. Listo para quemar los puentes que ella envenenó y nunca mirar atrás. Pero ella aún no había terminado. Porque esa noche publicó en Instagram una selfie llorando, con la leyenda: algunas personas solo te aman cuando eres perfecto. No soy perfecta, soy humana, pero aún así merezco amor. Los comentarios inundaron. Sus amigos. Extraños. Emojis de simpatía. Lo superarás, cariño. No te merecía de todos modos. Y así, ella era la víctima. La valiente mujer desconsolada que había sido maltratada y abandonada. Estaba construyendo su siguiente etapa, la obra de la lástima. No le importaba si era verdad, siempre y cuando llamara la atención. Aplausos. Un nuevo hombre. Tal vez alguien que no supiera cómo podía arrancarte el alma mientras sonreía. Pero yo no iba a responder. No en línea, no en sus comentarios, ni siquiera a amigos en común que preguntaban qué pasó realmente. La dejé tener su espectáculo. Pero detrás de escena, estaba presentando la documentación final y me estaba preparando para soltar lo único que ella nunca vio venir. Lo que silenciaría cada mentira que contaba. Porque había un vídeo en la unidad flash del investigador privado que aún no había visto. No quería, pero sabía que tenía que hacerlo. Hice clic en reproducir y todo cambió. La cámara estaba oculta en una lámpara. Imágenes granuladas en blanco y negro con la fecha y hora estampadas 3 semanas antes del vuelo. Mi dormitorio. Nuestra cama. Mi espacio. Ella no sabía que la había instalado. No tenía la intención de usarla para algo como esto. Originalmente estaba allí porque habíamos tenido un susto de robo, pero nunca la quité. Y ahora ahí estaba. Vanessa con Logan. No se tocaban al principio, solo estaban sentados cerca. Ella se reía, pero no la risa falsa que me dedicaba. Esta era suave, genuina, del tipo que hacía que sus ojos se arrugaran un poco en las comisuras. La que no había visto en años. Él se inclinó, dijo algo que no pude oír. Ella le tocó la rodilla lentamente. Luego se besaron, largo, deliberado. No el beso de dos personas atrapadas en un error. Era el beso de personas que se sentían con derecho a lo que estaban haciendo, como si lo merecieran, como si se hubieran ganado el derecho a sentarse en mi cama y disfrutarse el uno al otro mientras yo probablemente estaba a 10 minutos de distancia, atrapado en el tráfico o comprando comestibles para ella. Se puso de pie, se desabrochó el vestido. Ese vestido, el que usó en nuestro aniversario el año pasado, el que me rogó que le comprara después de fingir que estaba en oferta cuando yo sabía que no lo estaba. Usó esa cosa para él. Y lo que siguió, no solo se acostaron y se abrazaron. Fue rápido, desesperado, crudo, y ya no me pertenecía. Esa habitación, esa cama, esa mujer, todo se convirtió en parte de algo más. Algo más sucio de lo que imaginaba. Más frío que la traición. Era posesión. Ella no solo engañó. Dejó ir todo lo que éramos. Y no se inmutó. Gimió su nombre 2 veces. Ni siquiera me di cuenta de que tenía los puños apretados hasta que sentí mis uñas clavándose en mis palmas. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí, mirando la pantalla mientras todo dentro de mí se quedaba en silencio. Ese fue el momento en que se activó el interruptor. Supe entonces que no solo quería que se fuera. Quería que la borraran. No de la manera vengativa de un villano de película. No iba a rayar su auto ni pinchar sus neumáticos, pero me iba a asegurar de que cada beneficio que obtuvo de ser la señora Caleb Warren se desvaneciera. Se acabaron las líneas de crédito,
La membresía del gimnasio de lujo, los contactos comerciales con los que la ayudé a acercarse. Incluso llamé a su agencia de modelos y les hice saber, de la manera más amable posible, que uno de sus talentos podría estar envuelto en asuntos legales y financieros en las próximas semanas. La dejaron caer antes de la cena. Todo estaba cayendo en su lugar y, sin embargo, ella todavía no sabía que tenía el vídeo. Todavía estaba ahí fuera haciéndose la víctima. Al día siguiente, se presentó en mi oficina. Seguridad llamó con anticipación. Dice que es tu esposa. Ya no, dije. La dejé subir. Entró vestida de blanco, probablemente algún simbolismo sobre la pureza o un nuevo comienzo. Ni siquiera podía mirarla a los ojos sin querer reírme. Se sentó frente a mi escritorio como si fuéramos a hablar de plantas para el brunch. Te extraño, dijo en voz baja. Cometí un error. Asentí. Sí, un error que cometiste más de una vez, con él, en mi cama. Su rostro se congeló. Me incliné hacia adelante. Vi el vídeo, Vanessa. Ni siquiera preguntó qué vídeo. Sus labios se abrieron y vi cómo se le iba el color de la cara. Tú. Eso fue todo, Caleb. No sabía que nos estabas grabando. No lo sabías. Pero seguro que no te importó que él te grabara, ¿verdad? Cerró la boca de golpe. Pude ver el cálculo sucediendo detrás de sus ojos. Cómo darle la vuelta. Cómo retorcer la narrativa. Cómo convertirme en el malo por descubrirlo. Se puso de pie, trató de recuperar el control. Si compartes ese vídeo, llamaré a la policía. Eso es vigilancia ilegal. Sonreí. Era mi casa, mi propiedad. Y no te preocupes, no lo voy a compartir. No lo necesito. Solo saber que lo tengo es suficiente. Intentó hablar de nuevo, pero la detuve con la mano. Esta conversación ha terminado. Puedes irte ahora. Y la próxima vez que quieras arruinar a alguien, trata de no subestimar al tipo que construyó toda tu vida desde cero. Salió más despacio de lo que entró, menos segura, menos engreída. Y cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, sentí que algo se levantaba de mi pecho, como si finalmente pudiera respirar de nuevo, como si finalmente fuera libre. Pero aún le quedaba una carta por jugar. Y cuando la jugó, vino a por sangre. 3 días después, llamaron a la puerta. No agresivamente, solo con firmeza. Del tipo que dice, esto no te va a gustar. Abrí para encontrar a 2 oficiales parados allí. Un hombre, una mujer. Rostros serios. Sin charla trivial. Caleb Warren, preguntó el oficial masculino. Sí. Hemos recibido un informe de abuso doméstico y coerción financiera. Nos gustaría que viniera con nosotros para algunas preguntas. Me golpeó como un bate en el pecho. Vanessa. No dije una palabra. Simplemente tomé mi abrigo, cerré la puerta con llave y fui con ellos, porque sabía que era mejor no discutir en la puerta. La oficial femenina apenas hizo contacto visual. El masculino seguía mirando mis manos como si pudiera estallar en cualquier momento. La estación estaba fría, estéril. Me sentaron, hicieron preguntas como si estuvieran sacando dientes, lentos, cuidadosos, esperando contradicciones. ¿Alguna vez restringió su acceso a fondos compartidos? Tenía una tarjeta. La gastó al máximo. Monitoreó sus comunicaciones. Usó mi computadora portátil. Tengo todo el derecho a ver qué hay en mi dispositivo. ¿Alguna vez la amenazó físicamente? No. Nunca la toqué con ira. Nunca. Lo anotaron todo con rostro impasible. Pude ver las ruedas girando. No estaban seguros de qué creer. Vanessa era inteligente. Sabía cómo interpretar a la esposa frágil, cómo convertir sus lágrimas y su ego herido en un arma. Y yo no tenía heridas visibles, ni cristales rotos que señalar. Sin crisis públicas, solo un hombre tranquilo y enojado con una carpeta de pruebas que nadie había pedido todavía. Me dejaron ir después de 3 horas. Sin cargos, sin arresto, solo una advertencia cortés. Tal vez quiera hablar con un abogado. Ya lo había hecho. Hayden estaba esperando en mi casa con whisky y un sobre.
Presentó una orden de restricción, dijo sin pestañear. Afirmó que eres impredecible, posiblemente violento, financieramente abusivo. Está construyendo un caso. Me reí. Realmente me reí. El sonido salió roto y feo. Ella engañó, robó y mintió. Y yo soy la amenaza. Hayden no se rió. Simplemente abrió el sobre. Dentro había copias de su reclamo. Capturas de pantalla que había fabricado. Hilos de texto que había manipulado. Grabaciones de audio empalmadas para que pareciera que estaba gritando cuando en realidad nunca levanté la voz. No está tratando de ganar un divorcio, dijo. Está tratando de arruinarte. Asentí. Entonces arruinémosla primero. Esa noche tomé una decisión. No solo iba a sobrevivir a esto. Iba a desmantelar cada mentira, cada lágrima falsa, cada publicación manipuladora que hizo. Y no iba a hacerlo con drama ni rabia. Iba a hacerlo con la verdad. Al día siguiente, subí las imágenes de seguridad sin editar, no a internet, no a la prensa, solo a una unidad privada vinculada directamente a mi equipo legal, su empleador y su madre. Sí, su madre. Porque la única persona que Vanessa no podía manipular era la mujer que la crió y que me advirtió sobre ella hace años. Amo a mi hija, me dijo una vez su madre. Pero es peligrosa cuando está aburrida. No la dejes aburrirse, Caleb. Bueno, adivina qué, se aburrió. Y ahora estaba a punto de descubrir qué sucede cuando un hombre que ella pensaba que era seguro decide que ha terminado de ser un felpudo. Comencé a documentar todo. Cada mensaje, cada llamada, cada intento de visita. Instalé cámaras dentro y fuera de la casa. Hice que cada documento legal tuviera fecha y hora, y archivado. Y esperé. No tuve que esperar mucho. Apareció de nuevo, esta vez en medio de la noche, golpeando la puerta, llorando, gritando. Me estás destruyendo, gritó. Estás poniendo a todos en mi contra. Me quedé detrás de la transmisión de la cámara. La vi desmoronarse. Dijiste que me amarías sin importar nada. Tropezó. ¿Borracha? Rímel corrido. Fue entonces cuando salí. Tranquilo, silencioso. Dije 4 palabras, ya te destruiste a ti misma. Me miró fijamente, temblando. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Y luego cayó de rodillas. Realmente suplicó. Cometí un error, susurró. Pensé que él era diferente, pero se fue. No tengo a nadie ahora. Ese no es mi problema, dije. Extendió la mano hacia mi mano. Retrocedí y cerré la puerta. Detrás de mí, silencio. Delante de mí, cierre. Pero el capítulo final aún no se había escrito, porque Vanessa tenía un último movimiento y yo tenía una respuesta final. Pasaron 2 semanas. La paz intentó volver sigilosamente, mañanas tranquilas, sin llamadas a gritos, sin dramas inundando mi bandeja de entrada. Pasé la mayoría de los días reconstruyendo rutinas, hábitos, mi sentido de mí mismo. La casa se sentía mía de nuevo, no un lugar donde me preguntaba constantemente a quién le enviaba mensajes de texto en la habitación de al lado. Estaba empezando a respirar como un ser humano real de nuevo. Luego llegó el sobre. Sin franqueo, entregado a mano, grueso, pesado. Estaba esperándome en la puerta cuando llegué a casa del trabajo. Sin nombre, solo una mancha de lápiz labial en el sello. Un rojo barato, del tipo que Vanessa usaba cuando intentaba demostrar algo. Dentro, fotos, docenas de ellas, yo en el trabajo, en el gimnasio, en el supermercado, tomas con zoom a través de las ventanas de los restaurantes, mi rostro medio iluminado por los faros cuando salía tarde de la oficina. Yo hablando con mi abogado, yo trotando al amanecer, y en el reverso de cada foto, pequeñas notas, te está mintiendo. Pregúntale qué pasó en Chicago en 2019. ¿Realmente lo conoces? Era una locura, espeluznante, obsesivo, y me decía una cosa alto y claro, Vanessa había perdido la cabeza. Ya no solo estaba tratando de arruinarme. Estaba tratando de hacerme dudar de mí mismo. Desenterrar cualquier cosa real o retorcida que pudiera manchar mi nombre. Tomé la última foto.
Una foto mía y de mi hermana Lilia fuera de su condominio. Vanessa había garabateado, ¿estás seguro de que es solo tu hermana? Eso fue todo. Llamé a Hayden. Me está siguiendo, dije. Suspiró. Se está volviendo salvaje. Presentaremos cargos por acoso. Pero si quieres que esto se detenga, debes quitarle su público. ¿Qué quieres decir? Vive de la atención. Le has quitado el dinero. Ahora quítale el escenario. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Quería un foco de atención. Bien. Iluminémosla. Solo una vez, brillante y cegador. Hice una publicación, una foto, sin título, solo un fotograma de las imágenes de seguridad, Vanessa y Logan besándose en mi dormitorio. Luego la etiqueté y esperé. Internet hizo lo que mejor sabe hacer. Las personas que se habían unido a su lado comenzaron a eliminar sus comentarios de simpatía. Su agencia de modelos cortó lazos oficialmente. Incluso los amigos en común que alguna vez intentaron mantenerse neutrales comenzaron a enviarme mensajes de texto. Amigo, no tenía idea. Dijo que la estabas controlando. Está loca. Siento haberle creído. Vanessa se quedó en silencio. Su Instagram desapareció. Su teléfono quedó muerto. Y así, desapareció de la escena pública que solía dominar. Pero no había terminado detrás de la cortina. 2 días después, se presentó en casa de Lily. Sí, mi hermana. Lily me llamó de inmediato. Está afuera, bajo la lluvia, descalza, llorando. Dice que necesita hablar contigo. Dice que está embarazada. Se me heló la sangre. No, no puede ser. Dice que es tuyo. Por supuesto que sí. Por supuesto que esa sería su última carta. Su opción nuclear. Conduje hasta allí, me detuve junto a la acera y la vi. Cabello empapado, rímel corrido, estómago completamente plano debajo de una camiseta empapada. Sin emoción, sin vergüenza, solo actuación. No salí del auto. Bajé la ventanilla 1 pulgada. Si estás embarazada, dije, haz una prueba. Cubriré la clínica. Se acercó al auto. Me fui. Sin gritos, sin discurso de cierre. Ya le había dado todo lo que tenía. Mi amor, mi paciencia, mi confianza, mi crédito, mi nombre. No le iba a dar mi silencio también, porque eso era lo que realmente quería ahora. Arrastrarme de vuelta a su historia, convertirme en el villano de un nuevo capítulo. Pero ese capítulo nunca se escribió. Dejó la ciudad 2 semanas después. Su madre me envió un mensaje de texto, está con su prima en Oregón. Dice que necesita espacio. Creo que finalmente tocó fondo. No respondí. No me importaba. La verdad era que ya no estaba enojado. Estaba limpio, quemado, sí, pero limpio. Si estás leyendo esto y estás en un lugar similar, déjame decirte algo. Cuando alguien te muestra quién es realmente, no parpadees. No racionalices. No persigas. No juegues su juego. Simplemente aléjate. Déjalos ahogarse en las mentiras que construyeron. Tú, sigue caminando. No hay nada detrás de ti por lo que valga la pena dar la vuelta. Pasaron los meses. El ruido se desvaneció. Las llamadas cesaron. Su nombre desapareció de mi teléfono, de mi feed, de mis pensamientos. Lentamente, pieza por pieza, recuperé el espacio que ella una vez infectó, hasta que su presencia se convirtió en nada más que una mancha que había sido limpiada, no olvidada, solo neutralizada. Cambié de trabajo, vendí la casa, me mudé a una parte más tranquila de la ciudad, un lugar con aire limpio, silencio sólido y sin ecos de su perfume en el pasillo. La cama ya no se sentía embrujada. Mi reflejo no estaba vacío. Me despertaba y realmente quería enfrentar el día. Una tarde me encontré con una vieja amiga, alguien que solía conocernos a ambos. Dudó, con los ojos muy abiertos, como si no estuviera segura de si debería mencionarlo, pero finalmente preguntó, ¿alguna vez piensas en ella? Ni siquiera necesité mentir. No. ¿Por qué? ¿En qué pensaría?
¿En la forma en que convirtió el afecto en un arma? ¿En la forma en que se rió desde primera clase mientras cabalgaba sobre los restos de mi confianza? ¿En la forma en que mintió hasta que las mentiras se apilaron tan alto que ya no podía respirar debajo de ellas? No. Vanessa no fue un capítulo en mi vida. Fue una etiqueta de advertencia, un letrero que decía, no todo lo que brilla merece ser sostenido. He aprendido que el amor sin lealtad es solo manipulación vestida de flores. Que ser el buen chico no significa tolerar la crueldad. Que el silencio no es fuerza cuando protege una mentira. Y sobre todo, he aprendido que no le debes a nadie las partes más suaves de ti mismo después de que hayan afilado cada borde de las suyas. Así que si estás ahí fuera leyendo esto, sentado en la misma oscuridad en la que yo estuve alguna vez, déjalo ir. Deja que la tormenta se la lleve. Deja que las cartas caigan. Y cuando el silencio finalmente se asiente, levántate y reconstruye la vida que ella nunca pensó que podrías vivir sin ella. Yo lo hice. Y es mejor que cualquier cosa que haya tenido con ella.